Bueno, muy buenas tardes. Algunas consideraciones iniciales. Vamos a hacer los objetivos técnicos primero, luego vamos a hacer un video test para ver de evaluación cómo están en términos generales. Nada complejo. Y lo que les voy a pedir es que en todas las sesiones teóricas tengamos las tarjetas a mano, porque vamos a hacer unas dinámicas en cuanto que levante la tarjeta amarilla aquellos que están de acuerdo y de otro color las que no están de acuerdo, para ir debatiendo y conversando y analizando cada tópico que nos toque debatir. Por lo tanto, por eso es importante que tengan sus tarjetas a la mano, ¿ok? Para todos los tópicos. Bueno, vamos a arrancar con temas específicos relacionados a lo que nos corresponde ver en este curso, que es un poco, lo que buscamos es un instructor y un asesor de árbitro para los nuevos tiempos arbitrales. Ese es el objetivo que tiene el curso y eso es lo que buscamos y eso es lo que ustedes van a tratar de internalizar. Y para eso buscamos, el fin de todo esto es preparar árbitros. Nosotros estamos acá para entregarle herramientas a nuestros árbitros, que son la fuerza viva, la fuerza activa de que entra a la cancha. Por lo tanto, necesitamos preparar árbitros en todos los niveles, de las fuerzas básicas hasta los árbitros de élite de nuestra federación. Y los ayudamos a detectar. Nosotros como asesor tenemos que focalizarnos en detectar los grandes problemas, en buscar los elefantes. Muchas veces nosotros vamos como policía a la cancha, mira, la pelota no salió completamente del área y le voy a bajar medio punto porque debió haber salido la pelota de la cancha, del área penal. Y no es eso un elefante es que el árbitro se coma un penal, o que sancione mano fuera de juego, que no dé la continuidad necesaria. Esas son las cosas realmente importantes que debe preocuparse un asesor o un instructor de un árbitro. No preocuparse de algo tan pequeño, una hormiga. Entonces nosotros debemos preocuparnos de fortalecer las cosas grandes y detectar las cosas grandes para ir ayudando a nuestros árbitros a mejorar. Pero para eso, los árbitros actualmente, y se los dije el año pasado a todos los que estuvieron acá presentes, están mucho más preparados que nosotros, actualmente. Anteriormente, cuando ustedes eran árbitros, el profesor era el omnipotente, era el que sabía todo y se quedaba con ese conocimiento entre sus cuadernos, sus notas para sí, y no lo compartía. Entonces, él era el amo y señor de lo que se decía en todas las aulas. Y actualmente lo que pasa es totalmente diferente. Por temas de tecnología, por temas de otro tipo de doctrina, por otro tipo de educación, el profesor pasa a compartir los conocimientos que todos poseemos. Y los árbitros en este caso poseen muchos conocimientos. Y es necesario que nosotros tengamos el vocabulario adecuado, técnico, para poder hablar con ellos de tú a tú. Porque si yo le voy a hablar de una falta táctica y empiezo a hablar de la fuerza, de la naturaleza, o no sé bien conceptualmente cuáles son las 3 causales por las cuales yo puedo sancionar a un jugador por estar en posición fuera de juego, yo inmediatamente me voy invalidando frente al árbitro y no tengo la fuerza para poder hacerle comentarios técnicos que permitan un desarrollo o una mejora en su arbitraje. Por lo tanto, es muy importante que acá, en cada concepto o en cada tópico técnico, podamos hablar con un vocabulario técnico adecuado. El árbitro actualmente debe ser, vamos a hablar acerca de algunas funciones que son muy específicas y que son necesarias en el arbitraje moderno, que ustedes deben asimilar rápidamente. El árbitro moderno debe ser un árbitro preventivo y eso tiene que estar en nuestro discurso. Tiene que ser un árbitro flexible. No todo, como lo dije inicialmente, es blanco y negro. No para todas las decisiones que nosotros estamos acostumbrados a tomar en la cancha, vale esa decisión. La regla nos da ciertas variables, nos da ciertos juegos y yo debo educar a mi árbitro, no con rigidez, con flexibilidad, para ir sin vulnerar la regla, ir surfeando la ola muchas veces que nos va poniendo el partido, porque hay partidos que yo no necesito, que necesito que el avión despegue,
que tenga un vuelo tranquilo, que en el medio en el medio del partido hay turbulencia, cae la cámara de gases, pero de repente el avión llega, aterriza, el pasajero se baja y pesca la maleta y se va. Y eso es finalmente lo que nosotros buscamos, que aun cuando existan turbulencias, el avión aterrice, logren salir los pasajeros y ir a buscar la maleta y ir a sus casas. Por lo tanto, debe ser flexible. Debe ser adaptable. En nuestros tiempos, y se los dije el año pasado también, en nuestros tiempos iba un árbitro argentino, o iba un árbitro chileno, un árbitro de cualquier país de nuestro continente, y los jugadores debían adaptarse a ese arbitraje. Los jugadores debían adaptarse arbitra, no sé, un árbitro argentino, arbitra Castrilli, todo el mundo se cuadraba al ritmo de cómo arbitraba Castrilli. Ese arbitraje, que pudo haber sido muy exitoso para los tiempos 90, 2000, sería un fracaso ahora, porque es el árbitro quien se debe adaptar a las circunstancias del partido, a las circunstancias de los jugadores, a todo, no los jugadores o el medio adaptarse al árbitro. Y eso tenemos que hacérselo ver también a nuestros árbitros. Y en el futuro debe existir, en el futuro inmediato, en el presente, debe haber un arbitraje comunicativo en todos los niveles, no solamente en la elite, porque ustedes van a educar árbitros, preparar árbitros desde las fuerzas básicas, y en esas fuerzas básicas tenemos que enseñarle tanto a los árbitros como a los asistentes a comunicar sus decisiones, porque ya está instaurado el VAR en casi gran parte de las competencias de elite, y prontamente, más temprano que tarde, va a llegar a Argentina, y los árbitros van a tener que conversar sus decisiones para que el VAR pueda ayudar a buscar soporte en las decisiones que está tomando el árbitro. Si un árbitro no comunica la decisión que está tomando, qué es lo que cobró, cobró una sujeción, cobró una zancadilla, cobró un empujón, a su asistente y a su árbitro que está en la cabina, va a ser muy difícil poder ayudarlo a resolver cierto tipo de problemas. Capacidad específica que tenemos que buscar nosotros, como asesores. Vuelvo a repetir, un vocabulario apropiado, y esto es súper importante, un vocabulario apropiado para cada tópico que vamos a tocar. Una lectura apropiada de cada situación que les toca afrontar a los árbitros. Nosotros tenemos que ponernos en el papel de los árbitros y tener la lectura de que para ese tipo de situación, debe haber sido la solución o respaldar la decisión que tome ese árbitro. Y para eso una lectura de juego apropiado. Tenemos que trabajar como asesores e instructores en una visualización previa del partido. Nosotros debemos ser capaces de como instructores, hacerle ver al árbitro previamente qué tipo de partido en teoría nos vamos a encontrar. Nosotros juega Chacarita ¿con quién? Pero con Santiago del Estero, y cómo van en la tabla, y cómo es la rivalidad, y cómo se separan los equipos en teoría, cómo se paran en la previa, si hay jugadores rivales que vienen de alguna rosca anterior. Todo eso yo tengo que hacérselo ver como instructor o asesor al árbitro. Y el árbitro lo valora. Dice, mire, este señor sabe un poco, mire, se preocupa de las fechas anteriores de arbitraje. Y lo valoran. Entonces tenemos que tener una visualización previa. Tenemos que buscar técnicas, y este curso nos va a servir para buscar técnicas de anticipación y prevención. Vamos a trabajar en cancha buscando ejercicios que le permitan al árbitro anticipar problemas, anticipar situaciones que pueda prevenir. Y la prevención no es solo correr, la anticipación es que hay que educar a nuestros árbitros que no es solo correr ahora antes se corría detrás de la pelota y ahora algunos árbitros piensan que anticipar es correr todo el rato delante de la pelota. Y no es eso. Anticipar es yo recibo mi designación, sé que voy a jugar Marcelo Gallardo con Barros Queloto, que qué problema me va a presentar este caballero, qué otro problema va a presentar esto, y cómo yo, con mis herramientas y con las herramientas del asesor, puedo prevenir los problemas que me va a generar desde la banca, desde el inicio del partido, este señor, el arquero de acá. Eso es prevenir. Prevenir las pelotas detenidas. Vamos a conversar mucho acerca de los balones detenidos, de lo que corresponde a
que ya en el fútbol del año 2021, 2020, no es posible que los árbitros se vean sorprendidos de los balones detenidos, con intercomunicadores, con el tiempo que tenemos para la reanudación. Un árbitro cada vez menos va a ser menos posible defender decisiones erróneas que tengan que ver de balones detenidos, porque existe el tiempo para poder prevenirlo. Todo eso vamos a conversarlo. Y por último, en capacidad específica, decir que nosotros somos parte del equipo arbitral. Y si ellos fallan, nosotros también fallamos. Nosotros también fallamos desde el punto de vista de la designación. De que si el árbitro falla es porque yo lo designé de una manera equivocada, yo tuve culpa de esa designación y el asesor también sintió culpa, también tiene parte de ese error en ese trabajo arbitral. Algo falló en nosotros como asesores o como instructores para que finalmente el resultado de todo ese trabajo sea un mal desarrollo arbitral. Vamos a hablar de ángulo de visión y proximidad. Para ello les voy a mostrar algunos videos de lo que vamos a ver en detalle durante el desarrollo del curso. Cuando esto avance, ¿se ve bien? Vamos a ver un árbitro, son videos de la pasada Copa del Mundo, un árbitro que hay una pérdida de balón, ¿cierto? Que sabe que puede haber una disputa, una pérdida de balón en la mitad de la cancha, que logra hacer el ajuste necesario, que no se va en su diagonal rígida, que aparece a su derecha del balón, a su derecha del área, ¿cierto? Que es lo que le estamos inculcando a ustedes los instructores para que trabajen con sus árbitros, que haga un quiebre de su diagonal, hay pérdida de balón, hace un sprint, un ajuste, no va a su izquierda, va a su derecha y logra apreciar la jugada correctamente. Eso de proximidad y ángulo de visión vamos a conversarlo en el tópico respectivo de control de área. Vamos a ver otra jugada, ¿cierto? En relación a proximidad y ángulo de visión, a lo que debemos trabajar con nuestros árbitros en cuanto a estar preparados para lo inesperado, a cuándo debemos anticipar y cuándo debemos estar en la zona de conflicto y no querer irnos a una zona diferente cuando el problema, que es el balón, finalmente siempre está en esa zona, y si yo no tengo esa anticipación o esa lectura de juego por parte del árbitro y también del árbitro asistente, puedo desconcentrarme, ir a otra zona del campo y dejar de ver lo que es fundamental en ese sentido. Y por último, vamos a hablar acerca dijimos que el área era la prioridad absoluta, dijimos que tenemos que tener una buena lectura y posicionamiento en esa zona, y se producen situaciones en el área que siempre son grises, que siempre son conflictivas, que siempre pueden ser dudosas. Pero si yo tengo un árbitro que está concentrado, que está bien ubicado y que logra apreciar con cierta seguridad, con cierta tranquilidad, quién inicia los contactos, quién hace un movimiento natural para ganar ese balón y quién finalmente llega por detrás a ocupar una posición que el jugador ya tiene ganada, y ese jugador que va por detrás a lo mejor queda sangrando, queda con un corte en su rostro o cualquier otra situación distinta a esta, pero si no tengo un árbitro que finalmente lee correctamente el juego y aprecia correctamente quién provoca la falta, puedo sancionar una situación diferente. Y por eso es tan importante tener y conversar acerca del control de área, la proximidad, el ángulo de visión y la lectura de juego que tiene ese árbitro para esa jugada en específica. Vamos a hacer hincapié en el tópico de control de área, en lo relacionado a la simulación y a lo que debemos trabajar, que no andamos buscando simuladores en la cancha, no es nuestro fin. Nuestro fin como árbitros y como asesores e instructores es educar a nuestros árbitros para no cobrar penales inexistentes. Eso es nuestro fin.
Nuestro fin no es buscar simuladores ni andar amonestando a 5 o 6 jugadores por partido porque supuestas simulaciones. Yo busco no cobrar penales y para eso debo estar bien ubicado. Debo percibir con total certeza y claridad quién es el que inicia el contacto y quién provoca ese contacto. Y yo, para amonestar a un jugador, y vamos a reiterarlo en el tópico correspondiente, debo estar 1000% seguro de que el jugador al cual supuestamente le provoca la infracción no hubo contacto en un 1000%. Si hubo una pequeña posibilidad de que haya contacto, no lo amonesto, lo advierto verbalmente, busco otras herramientas para poder sancionarlo en otro momento del partido. Porque lo que buscamos es que las simulaciones sean 100% claras y burdas y que finalmente la televisión no nos desnude de 2 errores. Uno, que lo amonesté por simulación y segundo, que no era simulación sino que era penal. Vamos a hablar de las disputas y entradas, vamos a tener 1 hora y media para conversar de esto, donde lo fundamental es proteger a los jugadores, la seguridad es lo más importante para el árbitro y para ustedes como asesores e instructores, reflejar en las charlas con ellos que eso es lo más importante para el árbitro. Y un cambio referente a lo que vimos en los tópicos anteriores. Al año pasado hablábamos mucho del punto de contacto y a partir del punto de contacto veíamos lo que era la velocidad, intensidad y brutalidad. A partir de este año el punto de contacto se evalúa en conjunto con la intensidad y la velocidad de la falta para colocarla en un contexto y en ese contexto determinar si la sanción es imprudente, temeraria o con fuerza excesiva para mostrar tarjetas amarillas o tarjetas rojas o simplemente sancionar la falta. Pero lo importante de este tópico es determinar el punto de contacto en conjunto con la velocidad y la intensidad de la falta. Entonces, si el árbitro logra apreciar eso con claridad y ustedes enseñarlo y tener el vocabulario adecuado, vamos a poder indicarle con claridad a nuestros árbitros cuál es la tarjeta que debiese ser exhibida en ese minuto. Imprudencia, temeraria o juego brusco grave. Vamos a ver algún elemento de una temeridad. Tengo un árbitro que va en una ascensión, hay una pérdida de balón y logra apreciar, logra tener una detención y apreciar correctamente que el punto de contacto de esa falta es pie con pie, los tapones del pie van sobre el empeine del rival o por la parte lateral de su pie, no es más arriba, porque con esa misma fuerza, con esa misma intensidad, pero tan solo 5 centímetros más arriba de esa falta, la tarjeta podría o debería ser distinta. Por lo tanto, es muy importante poder apreciar el punto de contacto de la infracción, si es pie con pie, si es más arriba del pie, si es en el tobillo, si es una zona peligrosa o si es una zona en que pone en riesgo, porque son conceptos diferentes. Poner en peligro es tarjeta roja y poner en riesgo es temeridad. Si ustedes ven la diferencia teórica, yéndonos a la teoría pura de la regla de juego, esa es la diferencia. Pero en la práctica, para hacerlo en vocabulario simple, es la zona del contacto, es la altura del contacto, es si el pie va a ras de suelo en la disputa y dónde golpea. Tiro libre directo y amonestación a esta jugada, vamos a conversar de eso. Y también vamos a conversar de otro tipo de jugada, donde el jugador pone en peligro la intensidad del rival, donde el jugador se despreocupa de la posibilidad de disputar el balón y golpea a su rival con esa misma intensidad, fuerza que la jugada pasada, puede ser, pero el punto de contacto es otra zona. Por lo tanto, esa misma fuerza, esa misma intensidad,
tan solo 5 o 6 centímetros más arriba, me genera una situación totalmente diferente que yo como árbitro y ustedes como instructores deben controlar y deben hacérselo ver, aun cuando el partido termine 4, 5, 0 en favor de otro equipo, que esa jugada sea una jugada aislada, debemos nosotros como instructores o asesores hacerle ver a nuestro árbitro que se puso en riesgo, que bajó sus niveles de autoridad en esa jugada y que esta es una jugada 100% de tiro libre directo y tarjeta roja. Y después hablamos de situaciones de entrada y disputa donde tenemos que tener contexto de juego, donde tenemos que tener flexibilidad como instructores, y es lo mismo que le enseñamos a nuestros árbitros, tener flexibilidad y adaptabilidad. Habrán jugadas en que concordaremos todos los presentes acá, que habrán jugadas en que en teoría pura hay jugadas que son 100% tarjeta roja por conducta violenta, donde el juego está detenido y posterior un jugador agrede con el balón a otro. No hay duda de eso, no hay duda que en teoría tiro libre directo y tarjeta roja. Pero habrá un partido en el año o dos en que el árbitro tiene tantas variables que controlar, en que tiene tantas situaciones que evaluar, y que nosotros sabemos que en teoría el jugador sabe que eso es tarjeta roja, pero por contexto de juego, por control del partido, porque el juego no se degenere posteriormente a esa expulsión, el árbitro decide amonestarlo, y yo como instructor o como asesor tengo que ponerme del lado de él y tengo que saber que la definición que él tome puede ser la correcta para el partido. Dependerá finalmente de cómo termine ese partido. Porque si él decide amonestarlo en ese contexto y llega al camarín y le dice, profe, estoy seguro que es la tarjeta roja, estoy absolutamente seguro, pero si yo lo expulsaba el partido no terminaba. Y yo tengo que decirle, ok, perfecto, te la doy. Bueno, vamos a hablar de las faltas tácticas, un tema que vamos a dedicarle 1 hora y media también a conversar de esto. Y aquí yo creo que ustedes y a los árbitros se los dije el viernes que tienen que hacer un poco una autocrítica fuerte, y yo creo que ustedes también a la luz vamos a conversarlo, pero me anticipo a que ustedes en el feeling futbolístico saben qué es tarjeta amarilla y qué es tarjeta roja. Lo saben porque ven fútbol, llevan el fútbol en la sangre. Entonces saben, esto es tarjeta amarilla. Pero ahora de verbalizarlo y explicarlo y de compartirlo con una charla con sus árbitros o con sus colegas instructores, se nos complica. Y tenemos que ser capaces de superar esta situación y mejorar en este aspecto. En los aspectos de las faltas tácticas, que son definir un ataque prometedor o una oportunidad manifiesta de gol. Entender que cuando se producen faltas tácticas, nosotros no evaluamos la naturaleza, la fuerza, la intensidad, el punto de contacto, sino que evaluamos el daño táctico que esa falta provoca en el conjunto adversario. Y acá vamos a ver algunos videos de lo que vamos a conversar en detalle en el tópico. Tenemos que entender como árbitro, tener una visión periférica, una visión global de la situación y entender el juego del por qué ese jugador hace esa infracción tan burda, tan antinatural, tan fuera de la disputa del balón, pero sin fuerza, sin intensidad. ¿Por qué lo hace? Los jugadores lo entienden, los técnicos lo entienden y los árbitros debemos entenderlo. Lo hace con un afán netamente táctico. Y son ese tipo de faltas tácticas, ese tipo de sanciones disciplinarias que no pueden quedarse en nuestro bolsillo. Nosotros, nuestros árbitros, tenemos que decirle que quedó, entre comillas, como un pelotudo al no mostrar esa amonestación, porque todo el mundo se dio cuenta que no la quiso mostrar y solo él, sabiendo que no quiso mostrarla, no la mostró. Y debe mostrarla, porque ahí demostramos consistencia y uniformidad en todos nuestros árbitros. Habrá situaciones más fáciles, pero igualmente debemos inculcar
esta situación es más fácil que la anterior, es de una lectura más simple que la anterior, pero aún así puede darse el caso que nuestros árbitros no lo entiendan. Cuando un jugador está con control del balón, cuando está en dirección hacia la meta, cuando tiene una distancia apropiada para un ataque prometedor y solamente faltan los números de jugadores para que no sea una oportunidad manifiesta de gol, pero es un franco ataque donde un equipo tiene una pérdida de balón, donde un equipo rojo gana la posesión, se van los jugadores rojos en ataque, al menos 2, y si no le hacen falta 3, y quedan 3 contra 2, y no es una oportunidad manifiesta de gol, pero es un claro ataque prometedor que yo debo distinguirlo con mis árbitros y hacerles ver que cuando no muestren la tarjeta cometen un error importante. Y vamos a conversar también de las oportunidades manifiestas de gol, donde es necesario, más allá de la decisión final que tome el árbitro, hablar acerca de la construcción de esa decisión, de que los árbitros deben dar su 100% en cuanto a un sprint, a una carrera, a una ubicación, a un ángulo de visión, para poder tomar la decisión correcta en el momento preciso. Porque si no está el árbitro en la posición correcta, capaz que vea otra cosa, vea hombro, vea estómago, vea pecho. No puede haber ese hombro o ese brazo que está claramente evitando la oportunidad de gol, y si tengo un árbitro que corre en línea recta y que no da su 100%, no va a poder evaluar correctamente que ese jugador tiene el balón controlado, tiene la distancia, tiene la dirección y la pelota va hacia el pórtico. Las 4 consideraciones para malograr una oportunidad manifiesta de gol. Vamos a conversar de eso. Y también vamos a conversar un punto que a los árbitros lo que más les cuesta, que es lo que la regla cambió ahora, de los pequeños detalles, de si hay más jugadores involucrados, de la distancia, de la dirección, del control del balón, de las 4 consideraciones para expulsar a un jugador por oportunidad manifiesta de gol, pero acá vamos a conversar acerca de las tentativas de disputa, que es un cambio en la regla de juego importante, que vamos a conversarlo en detalle con ustedes. Cuando un jugador disputa el balón o cuando un jugador no disputa el balón en el área. Cuando a un jugador le bajamos la sanción disciplinaria porque disputó el balón o cuando no. Cuando un jugador hace una falta con disputa de balón, ya sea está dentro o fuera del área, cuando un árbitro tiene que tener la lectura apropiada, correcta, para entender que un jugador que se va con balón dominado hacia el pórtico recibe una falta de repente de la nada, se tiene que frenar. ¿Y por qué se frenó? ¿Por qué ese jugador me está reclamando que se frenó si tenía todas las condiciones para poder llevarse el balón? Porque existe una falta que el árbitro debe haber evaluado y no evaluamos la fuerza, no evaluamos la gravedad física de la falta, sino el pequeño contacto que hace a ese jugador perder la posibilidad de adueñarse del balón. Nuevamente, situaciones límite, lecturas apropiadas por parte de los árbitros, dar su 100% para lograr evaluar dónde se producen las infracciones, para lograr evaluar con qué se producen las infracciones, para lograr evaluar si existió la posibilidad de ese jugador de disputar el balón. A eso me refiero con que vamos a aclararlo. Cuando un jugador disputa el balón, si ese jugador, cuando el jugador lo empuja claramente, vamos a conversar referente a eso. Vamos a conversar referente al trabajo en equipo que ese árbitro debe tener. Pero este jugador, o este trabajo, o esta situación, es una clara no disputa del balón. Eso es no disputar el balón. Pero si ese jugador fuese abajo
y arriba al unísono al mismo tiempo, ¿no?, sería tentativa de disputa. Aun cuando el balón esté por delante, y eso es un concepto que el año pasado ya discutimos. Ya discutimos el año pasado y este año vamos a reforzar esa discusión en torno a aclararlo aún más. Porque en nuestros tiempos de arbitraje, la pelota iba adelante y existía la falta, y nosotros decíamos, no, la pelota va adelante, no hay disputa roja. Ahora no. Ahora la tentativa de disputa es inclusive cuando el balón se alejó de allá y está donde está el señor Rusio ahora. En decirlo en un contexto, no es que esté 2 metros más o 2 metros menos. Vamos a ver jugadas y les voy a mostrar un video también referente a estas situaciones para que tengamos la noción de los cambios estructurales mentales que tienen los árbitros actuales y que ustedes necesitamos que tengan para poder enseñarles y evaluarlo. Vamos a hablar de las manos, vamos a conversar también referente a las manos, vamos a tener 45 minutos, 1 hora para conversar referente a las manos. Creo que en las manos deliberadas, las manos clásicas, las burdas, las ordinarias manos, no tenemos problema, no hay problema en sancionarlas. Ahí no tenemos ningún tipo de error conceptual. Y tampoco creo que tenemos errores conceptuales en los tópicos o en las consideraciones que tenemos que tener para sancionar una mano. Creo que la gran mayoría de nosotros la sabe. Valorar el riesgo de ese jugador, si es una acción natural o no natural, asumir de quién es la responsabilidad, si agranda el volumen de su cuerpo o no. Esos conceptos nosotros los tenemos. El tema es, ¿por qué nuestros árbitros, si lo tienen tan claro, al igual que nosotros, erran tanto? Y nuestro problema es que no tienen problema conceptual. Nuestro problema en nuestro trabajo y nuestro gran objetivo es trabajar con ellos en la cancha para mejorar su ángulo de visión, su posición, y que lleguen y exigirles que lleguen a ciertas referencias en las áreas sobre todo, para que lograr tener buenos resultados. Vamos a ver algunas soluciones, algunas manos que vamos a analizar durante este curso. Vamos a ver que un árbitro está siguiendo su línea diagonal clásica, su desplazamiento normal, va a ir la pelota a la izquierda y él hace un movimiento de llegar a esa referencia tan importante que es el vértice del área penal. Si el árbitro llega a llegar a esa referencia, logra apreciar lo que apreció correctamente. Y logra sancionar correctamente una mano antinatural, que asume un riesgo, que agranda el volumen, que quiere bloquear pero amplía el volumen de su cuerpo y le debemos sancionar. Si ese árbitro estuviese en otra posición, vería algo completamente diferente y aun cuando tenga el concepto claro, erraría en su decisión. Tenemos otro árbitro en la otra zona del área, que también debemos revisarlo. Tengo un árbitro que está cerca, próximo, que hace un desplazamiento hacia su derecha y ve algo. Y comunica algo. Una situación diferente a la anterior, donde hay un movimiento natural del defensa, donde no hay una presión de volumen, donde el jugador recibe el balón en forma inesperada. Pero más allá de eso, hay una comunicación por parte del árbitro que le comunica qué es lo que vio, que le comunica dónde golpeó al VAR, en este caso, para que a partir de eso el VAR empiece a buscar si lo que vio el árbitro tiene soporte o no, para ayudarlo a corroborar esa decisión. Pero, aun cuando tengamos toda la concepción y la conceptualización correcta, seguirán existiendo situaciones grises, porque las manos son uno de los pocos tópicos que tenemos aún mucha interpretación entre un árbitro y otro. Entonces, esto técnicamente
no debe ser sancionado como mano, porque existe un bloqueo, una pelota que va en ascensión, un centro que va en ascensión, la pelota pega en el culo del defensa, y a partir de eso cambia claramente de dirección y va hacia abajo y golpea en su mano. Técnicamente no sancionable, pero habrá un árbitro que no la ve completamente, o no la vio tan clara, o aún así, aun cuando vio el bloqueo, vio que no cambió absolutamente de dirección y se transforma en una mano con ampliación de volumen, con asumir un riesgo, y podría sancionar penal. Y hay soporte para él. Es una jugada gris y es una jugada que nosotros podemos respaldarla. Es una jugada que puede tener defensa. Por lo tanto, no nos gustaría que la sancionáramos. Estamos acá para educar a nuestros árbitros a que no sancionarla, pero si llegase a haber un árbitro que la sanciona, no es una locura, hay respaldo. Vamos a hablar del fuera de juego. Vamos a tener un tópico con el señor Casa acá que nos va a hablar acerca de interferir en el juego, interferir en el adversario o ganar ventaja. Línea de visión, impacto, ganar ventaja, juego deliberado, rebote, desvío. Vamos a conversar en detalle acerca de eso, pero lo más importante, nosotros para nuestros árbitros debemos ser sumamente claros en qué concepto. Los árbitros asistentes no pueden ir más rápido que la tecnología en cuanto a desnudarlos si su posición es correcta o no. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar con nuestros árbitros asistentes en que la posición y la lectura de juego de ellos en la línea de fuera de juego es fundamental para obtener respaldo de su decisión. Si un asistente que está en la posición que está en la posición correcta, que está sobre el penúltimo ofensor, da un gol o anula la jugada muy al límite, podemos darle siempre la derecha, porque son televisivos, son muy rápidos y yo voy a respaldarlo. Ustedes van a respaldarlo. Pero un árbitro asistente que, al revés, que acierte, que tuvo suerte en acertar, pero que está 2 metros desfasado para allá o en contra, debemos trabajar con él para poder ayudarlo a mejorar. Vamos a ver algunos videos de lo que buscamos. Gracias, Ángel. Una jugada muy simple de lo que vamos a conversar, muy simple. Una pérdida de balón, pero existe una pérdida de balón 2 veces consecutivas por parte del equipo croata. Ahí hay una, se la entrega al arquero, y el arquero y el defensa la rechaza mal. Y si tengo un asistente desconcentrado, que viene pensando en cualquier tontera, en que tiene que pagar las cuentas el fin de semana, en que tiene que ir a ver a la novia, se nos vamos a la mierda. Pasa eso, ¿no? Entonces, a trabajar con nuestros asistentes es no perder nuestro índice de concentración y a trabajar en fuera de juego de interferir en el juego. Que son muy simples para ellos evaluarlo, ¿eh? Y después tenemos situaciones más complejas que vamos a trabajar también. Interferir en el adversario. Movimientos que impactan la capacidad de movimiento del rival. Molesta la inhibición. Disputa el balón. ¿Por qué le sancionamos a ese jugador? Interfiere en el adversario, pero ¿por cuál de las 4? Causa un impacto, ¿cierto? Bueno, vamos a conversarlo. ¿Cierto? Otro ejemplo. Se nos pegó el computador. Juego deliberado, jugador habilitado. Otro jugador que participa. ¿Molesta o no molesta al adversario? ¿Obstaculiza o no lo obstaculiza? ¿Interfiere o no interfiere? Vamos a ver la repetición. Aquí nuestro compatriota Maidana sanciona fuera de juego. Pero vamos a ver por qué. Ahí, ese toque está delante del balón y ese jugador que va
que finalmente no toca el balón, interfiere a un defensor. ¿Sí? Pero es difícil de verla y difícil de analizarla si no tenemos el concepto claro. Ganar ventaja, trabajar con nuestros árbitros en todos estos tópicos que son importantes y en ustedes mismos para poder ir. Ese jugador está en posición fuera de juego, gana ventaja al recibir un balón de un rebote. ¿Cierto? Este es más simple, gana ventaja, interfiriendo en el juego activo, producto de un rebote o desvío en el travesaño poste. Vamos a conversarlo. Tac, jugador en posición. Toca el balón. Esto también es importante, trabajar con nuestros árbitros en todas las técnicas del futbolista moderno en relación a que ellos trabajan y sincronizan movimiento. Un jugador hace un movimiento hacia atrás, se ubica en posición al mismo tiempo que el jugador patea el balón. Inicialmente tengo un jugador que está en posición fuera de juego y que va un jugador que patea al mismo tiempo que el jugador retrocede y se pone en posición. Y yo como árbitro y equipo de asistentes debo trabajarlo para producir situaciones o técnicas que me permitan controlar esas situaciones. Trabajo en equipo, avisar, prevenir. Vamos a conversar. Y conversar acerca de juegos deliberados clásicos, burdos, tontos, estúpidos para futbolistas profesionales, pero que se producen. Y si yo no estoy concentrado como árbitro, puedo equivocar en el análisis. ¡Pum! Habilito claramente un jugador que está en posición fuera de juego. Estaba adelantado. Sí, sí, sí. Ese también es deliberado. Sí. Aquí también. Vamos a conversar sobre ese tema. Y por último vamos a conversar algo muy importante para ustedes como instructores y asesores que vamos a hacer hincapié en toda esta semana de entrenamientos prácticos. Trabajo en equipo. Vamos a hacer entrenamientos con o sin jugadores. Ustedes van a tener que desarrollar ejercicios con o sin jugadores para árbitros, para que les ayuden a los árbitros a trabajar en equipo. Porque es imposible triunfar en el arbitraje moderno sin tener un equipo que lo soporte. Pero para eso se necesita planificar los entrenamientos, planificar el trabajo en equipo que quiere realizar ese árbitro. Ustedes necesitan planificar con sus árbitros cómo quieren trabajar el fin de semana en el partido, entrenarlo durante la semana. Se necesita técnicas de liderazgo y de compromiso por parte de los árbitros y por parte del equipo. Confianza y comunicación. Vamos a trabajar también en ejercicios de ese tipo para lograr finalmente buenos trabajos en equipo. Vamos a ver algunos videos finalmente de lo que buscamos. Algo sumamente simple. Un trabajo en equipo sumamente simple. Pero si no estamos concentrados como equipo de trabajo, como árbitro, podemos sancionar un fuera de juego que sea sancionado desde un saque de meta. Si no tengo un equipo de trabajo que esté concentrado, comunicado y que advierta, prevenga, anticipe situaciones de este tipo. Saque de meta, no hay fuera de juego, tan simple como eso. Pero nos pasa en más de un partido en que se sanciona porque hay desconcentración por parte de los árbitros. Hay que trabajarlo. Trabajar en relación a cuáles son las prioridades para el árbitro asistente. En sus años, en mis años, el asistente, su función principal era cobrar los fuera de juego y marcar correctamente, de forma elegante, los saques de laterales, banda o esquina. Pero ahora es una función totalmente terciaria, ni siquiera secundaria. Lo principal es comunicar con su árbitro, conversar, prevenir, evaluar diferentes conflictos que puedan producirse. Eso es lo importante. Que levante la bandera o
no levante la bandera en una falta cerca suya, no es lo importante. Lo importante es conversar, comunicar, hablar y prevenir. Ahí hay falta, posible falta, está hablando en todo momento y después se puede producir un conflicto y va a prevenir ese conflicto. Vamos a conversar referente a situaciones más complejas ya, referente a gestos, comunicaciones que hace el árbitro cuando su asistente está tapado, no logra apreciar con claridad quién golpea el balón y ese balón llega a dar a un jugador que está en posición fuera de juego. Entonces necesitamos técnicas que le permitan al árbitro y al asistente saber quién jugó. Si es que consideramos que ese jugador jugó liberado o no. Y jugó de forma liberada. El jugador está acá y hace una acción y va a buscar el balón. Y por último, vamos a ver situaciones también de trabajo en equipo que lo que buscan es determinar quién fue el último que tocó el balón. Tocó el delantero al peinar, tocó el defensa al peinar, estaba en posición cuando se produjo el toque cuando saltaron a cabecear, estaba en buena posición. Debimos sancionar fuera de juego. ¿A quién le pertenece esa comunicación? ¿Quién debe preguntar? ¿Qué es lo importante? ¿Quién inicia la pregunta o no? ¿Cuál es la acción o la reacción que debe tener un asistente en ese minuto? Esperar, levantar, gritar, meterse dentro de la cancha. Vamos a conversar que esas son las técnicas que requiere el arbitraje moderno para poder solucionar este tipo de conflictos. Lo claro está que aquí no se sabe con claridad quién golpea el balón y lo que es más importante, aun cuando el golpe fuese del jugador rojo, no es un juego deliberado, es un rebote que se produce después de que el blanco la golpea. Por lo tanto, ese jugador blanco estaría en posición fuera de juego y no debiese haber sido marcado penal, sino que debiese ser cobrado fuera de juego. Que es finalmente lo que se sanciona. Sanciona al árbitro fuera de juego, porque ahí con tantas tomas y cámaras que tiene, logran apreciar que el jugador, la pelota la rebotó al rojo y no jugó deliberadamente. Pero todo esto pasa en un mundial, tenemos 42 cámaras, tenemos un VAR, pero aquí en Cancha Chacarita no tenemos a nadie. Entonces ahí... Analicemos con vocabulario técnico, debatamos, pero finalmente la conclusión más importante que se tienen que llevar acá es que aun cuando ustedes piensen que, y lo dijo Ángel recién en la intervención inicial, aun cuando ustedes piensen que ustedes tienen la razón, lo que le estamos tratando de transmitir acá son las tendencias del fútbol y el arbitraje moderno y lo que tienen los árbitros ya internalizados. Imagínense que los árbitros recibieron una pretemporada en enero y ustedes están recibiendo la instrucción que ellos recibieron en enero, ahora en diciembre. Pero de diciembre tenemos una ventaja, que los árbitros internacionales del fútbol argentino van a volver a recibir una capacitación en enero, nuevamente. Igual que los árbitros internacionales, hay una pretemporada en Chile, otra en Paraguay, otra en Perú, que ya está entre el 10 de enero y el 30 de enero van a estar todos los árbitros internacionales capacitados con esta misma instrucción que ustedes están recibiendo. Por lo tanto, es súper importante que ustedes reflexionen, aun cuando digan, yo no estoy de acuerdo con esto. Ok, puede no estar de acuerdo, pero necesitamos que cambie el chip y diga ya, ok, entiendan que esto es lo que quiere FIFA, entiendan que esto es lo que quiere el fútbol para los nuevos tiempos. Así que eso los invito durante estos días a que conversemos.